Muy amados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos al Señor toda gloria y toda honra por siempre y para siempre, ¿no? Les invito a que compartamos la lectura de la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a compartir los primeros 8 versículos, hermanos. Una vez más, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Amén. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén, amén al Señor, amén. Hermanos amados, como introducción, digamos que el apóstol ha estado frente a la iglesia de los Corintios, ha estado atendiendo, contestando situaciones que le han sido informadas respecto de la iglesia y que debían ser corregidas, ¿no? Y surge, el capítulo 15 tiene una riqueza enorme. También las otras, en el capítulo 14, hay instrucciones muy certeras de cómo debe trabajarse con los dones del Espíritu, y cómo es que debe cuidarse de que se busque y se consiga tener aquellos dones que más edifican, va a decir el apóstol. Capítulo 14 es un capítulo que la iglesia debe leer y debe, en la gracia del Señor, lo que no entienda debe consultarlo para crecer, ¿no? Antes, en el capítulo 13, el apóstol habló acerca del amor, cómo es que todas las otras cosas finalmente son pasajeras, pero el amor permanece, el amor es eterno, porque como lo dirá el apóstol Juan, el amor es de Dios y el amor es Dios mismo. Todos los capítulos, todas las instrucciones son muy valiosas. Pero en el capítulo 15 el apóstol va a abordar finalmente lo que tiene que ver con el proceso, este tremendo proceso en el cual Jesucristo es el único centro y razón de ser de la predicación del Evangelio. Y cómo es que el Padre va a mostrar su tremendo poder. Le va a llamar el apóstol allá en la carta a los Efesios, le va a llamar la supereminente grandeza del poder de Dios, va a decir, que operó en Cristo levantándole de entre los muertos. Pero ahí va a surgir entonces, el Espíritu va a dar al apóstol la ocasión de hablar acerca de la resurrección de los muertos.
La que ocurre en Cristo, pero también la que constituye una promesa para aquellos que hemos creído en Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Capítulo 15, entonces, hermanos, les exhortamos, los que puedan adelantarse incluso un poquito, podrían en estos días leer completo el capítulo, tomar nota de algunas cosas, de manera que en estos días podamos ir avanzando juntos, crecer juntos en la gracia del Señor, ¿no? Muy bien. En los primeros 2 versículos, vamos a conversar algo de esto. El apóstol hace una presentación de lo que es el Evangelio y cómo opera en la vida de los hombres. No, el Evangelio operando entonces en la vida de los hombres. Los versículos 3 y 4 va a establecer cuáles son los elementos fundamentales que no podrían faltar nunca en la predicación del Evangelio. ¿Cuál es el anuncio? ¿Cuál es la vida de la palabra del Evangelio? Versículos 3 y 4. Alcanzaremos a tratarlo hoy por la gracia de Dios. Y a partir del versículo 5 en adelante, el apóstol va a señalar una secuencia de cómo es que especialmente la resurrección de Cristo no es un simple hecho que alguien dispuso por allí, sino es un hecho que tiene testimonios, que tiene testigos. Y el apóstol va a señalar a muchos. Va a decir en el versículo 5 que aparece a Cefas, Pedro, ¿no? Que aparece a Pedro y después dice a los 12. En el 6 va a decir que luego el Señor le apareció a un grupo de discípulos de más de 500 hermanos a la vez. Y dice que muchos de estos aún están vivos. Después aparece a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y en el versículo 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo me aparece a mí. Claramente en la secuencia uno observa que hasta el versículo 7 el Señor se manifiesta, se muestra como el Cristo resucitado inmediatamente luego de la resurrección. Hechos capítulo 1 va a decir que el Señor estuvo 40 días con los discípulos apareciendo, estando con ellos, dice, dando pruebas indubitables de que había sido resucitado de los muertos. Pero de nuevo en el versículo 8, Pablo se incluye, aunque él no estuvo en aquellos 40 días de la resurrección de Cristo. Sin embargo, él dice, y el último de todos, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo iba camino de Damasco, él dice, como a un abortivo, como uno que no tenía posibilidades, como uno condenado a muerte, como uno que no iba a tener nunca vida, que no iba a tener posibilidades, como a un abortivo, el Señor, bendito sea. El testimonio que da Pablo es glorioso, pero es tremendo aquí también. Él dice, yo era un abortivo, yo estaba en camino de ser abortado. No había vida para mí, no había posibilidad. Él reconoce. Y debiéramos aprender a mirarnos en el apóstol, ¿no? Porque nuestra situación no era distinta de la de él. También nosotros estábamos condenados a muerte. Porque para todos nosotros funciona aquella ley establecida que la paga del pecado es muerte. Y todos nosotros habíamos pecado. Pero Pablo, apóstol del Señor, resume todo y dice, bueno, después de que el Señor se apareció a muchos, en su misericordia, en una cosa de amor de Dios, dice, bendito sea, también a mí me apareció el Señor, dice. También a mí me apareció el Señor. Y él declara ser el más pequeño de los apóstoles, que no debiera llamarse apóstol porque persiguió a la iglesia. Sin embargo, él reconoce que lo que hoy lo es por la gracia de Dios. Bendito es el Señor, ¿no?
Dijimos antes que en los 2 primeros versículos el apóstol va a referirse al evangelio que os he predicado. Una claridad para aquellos que no estén muy familiarizados con la Escritura, con la palabra de Dios. Cuando Pablo dice el evangelio que os he predicado, recordando que el evangelio, la palabra evangelio, significa etimológicamente buena nueva o un buen anuncio, una buena noticia. El punto es que cuando Pablo habla del evangelio que os he predicado, no es una buena noticia que parte de él, amados hermanos y amigos. No es noticia que parte de Pablo. No es que Pablo tuvo la posibilidad de crear una noticia o de conocer de algo. No. La claridad absoluta nos la da Romanos en el capítulo 1. Romanos en el capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Romanos capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Dirá allí el apóstol Pablo, dice, siervo de Jesucristo, dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y aquí establece con absoluta claridad que la buena noticia, la buena nueva, o sea, el evangelio no es evangelio de hombres, sino que es una buena noticia que viene de Dios. Es el evangelio de Dios. Primera cosa. Versículo 2 dice que Él, el Señor, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Dice que este anuncio de Dios no es una casualidad, no es un accidente, no ocurre solo porque sí. Dice que esta buena noticia que viene de Dios, Dios mismo ya la había anunciado antes por sus santos profetas en las Escrituras. De hecho, si hoy día el Señor nos permite por el tiempo, quisiéramos recordar y reconocer cómo es que la Escritura tiene un anuncio permanente, una permanente manifestación de que debían esperar Israel puntualmente, debía esperar al Mesías, al prometido, aquel que vendría de parte de Dios, el Señor. Toda la Escritura, cuando San Juan capítulo 5, verso 39, Jesucristo dice a fariseos, escribas, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. El Señor le dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida eterna. Lo que está diciendo el Señor es que toda la Escritura da testimonio de Cristo. No hay duda de eso. Toda la Escritura. Cuando el Señor se encuentra con 2 discípulos, una vez que el Señor resucita, se encuentra con 2 discípulos que van camino de Emaús. Iban tristes, iban conversando de lo ocurrido esa semana, ese fin de semana. El Señor se aparece, conversa con ellos, y la Escritura dice literalmente en el libro de Lucas, dice que el Señor les abre las Escrituras y partiendo, dice, de Moisés, entiéndase, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, pasando por los profetas, dice, los salmos, les mostraba por las Escrituras todo lo que de él se decía. Por la gracia de Dios eso se puede hacer claramente con más tiempo. El Señor nos permite que se pueda hacer por su gracia, ¿no? Entonces el punto es, primero, Romanos capítulo 1, verso 1, el evangelio es evangelio de Dios, es noticia, buena nueva de Dios. El versículo 2 dice que Dios mismo había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Versículo 3, el evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, para que sea evangelio de Dios, tiene que cumplir con estas 2 exigencias. Primero, que esté contenido en las Escrituras, que los profetas ya lo hayan anunciado, pero que, versículo 3, esté absolutamente centrado en Cristo de Dios. Todo otro anuncio
que a lo mejor es una buena noticia. Y si es buena noticia, podría ser evangelio, ¿cómo no? Si la palabra evangelio significa eso, buena noticia. Pero todo otro anuncio puede ser religioso, ¿cómo no? Si no está centrado en Cristo y si no tiene respaldo escritural, pasa a ser eso, una buena noticia, un buen anuncio, pero no es evangelio de Dios. ¿Amén? Muy bien. Dicho de esta manera, ¿qué leemos? Primera de Corintios capítulo 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, ya sabemos que es evangelio de Dios. Dice, el cual también, y aquí se inicia un proceso que la iglesia del Señor no debe perder de vista, no lo debe hacer, hermano. Dice, el evangelio que os he predicado. No tengo todo el tiempo, pero en el capítulo 10 de Romanos, el apóstol también va a decir cómo es que algunos van a creer si no hay quien les predique. Es fundamental, es necesario que la iglesia del Señor asuma esta responsabilidad. El apóstol Pedro va a decir en la primera carta que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis. Amén. Para eso fuimos comprados por Dios el Padre a través de Jesucristo su Hijo. Entonces, alguien debe predicar el evangelio, debe ser predicado. Segundo, el cual recibisteis. La palabra de Dios debe ser recibida. Jesucristo lo explicó cuando habló, capítulo 13 de Mateo, de la parábola del sembrador. Dice que hay tierras como la de junto al camino, que es una tierra tan dura, tan trabajada, tan pisoteada, que cae la semilla y no penetra, no entra. Pablo dice, el evangelio que ha sido predicado por mí, pero que ustedes han dispuesto sus corazones. Sus corazones han estado entonces interesados y la palabra que les predico yo o les he predicado la recibisteis. Luego dice, en esa palabra también perseveráis. Porque no es cosa de creer un día y el día siguiente me salgo del camino. El Señor dijo que hay que permanecer, hay que perseverar. Y Pablo va a decir que después de ser predicada la palabra, de haberla recibido y de perseverar, en el versículo 2 va a decir él, asimismo, si retenéis, si guardáis, si consideran que la palabra del evangelio es un tesoro y la mantienen entonces guardada en su alma, si retenéis la palabra que os he predicado, dice, sois salvos si no creísteis en vano. O sea, lo que está diciendo es que uno podría escuchar la predicación del evangelio. Alguien podría esforzarse en predicarnos, pero si quien recibe la palabra no tiene el cuidado de perseverar, pero de retener esa palabra y hacerla parte diaria de su vida, entonces pudiera ser que ninguna actividad, ningún gesto religioso ni evangélico pueda servirle. Para que haya salvación, necesita haber escuchado la palabra del evangelio, haberla recibido, haberse comprometido a perseverar y retener la palabra en su vida, que sea un verdadero alimento, porque de esa misma palabra luego deberá dar testimonio a otros para salvación también de aquellos. Muy bien. Cuando hablamos, versículos 3 y 4, cuando hablamos entonces del evangelio de Dios, decía Romanos capítulo 1, verso 3, que debe estar centrado en Cristo. Es solo respecto de Cristo, no hay mejor anuncio. Pero ¿qué es lo que se anuncia de Cristo? Versículo 3, Pablo va a decir lo que yo primeramente os he enseñado. Es primero que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segundo, versículo 4, que fue sepultado. Y tercero, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
O sea, toda predicación del Evangelio, amados hermanos, conlleva el anuncio de esta gran verdad que contiene estos tres elementos de anuncio entonces. El primero es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso se llama redención. Eso se llama pagar el precio. Eso se llama Cordero sustituto. Aleluya. Alguien recordará la experiencia de Abraham, capítulo 22 de Génesis, cuando el Señor le ordena que vaya y sacrifique a su hijo Isaac en la montaña. Estando Abraham dispuesto con el cuchillo en la mano y a su hijo amarrado sobre el altar que había preparado, estando dispuesto para enterrarlo en su cuello y darle muerte, la voz del Señor se manifiesta y le dice que se detenga y que mire, y en los zarzales dice había un cordero. Esa figura es la figura de nuestra vida, santos hermanos. Todos nosotros condenados por una palabra de Dios, como estaba condenado Isaac. Dios le había dicho a Abraham, su padre, lleva al joven y sacrifícalo en la montaña. Dios lo había dicho, y contra la palabra de Dios, ¿quién puede resistirse y quién puede decirle que no? Sin embargo, el mismo Dios que pide la vida de Isaac es el mismo Dios que en amor, que en misericordia provee el cordero sustituto que evita que Isaac muera, aleluya, y que en su reemplazo sea derramada la sangre del cordero. Isaac es figura de todos nosotros. Y el cordero aquel es figura de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Aquel que se entregó por nosotros, aquel que murió por nuestros pecados, aquel que derramó su sangre, porque está escrito que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay liberación, no hay perdón de pecados. No sé si donde está pueda usted levantar su mano y decir, alabado es el Señor, bendito es el Señor, gloria a Cristo el Señor, que murió por nosotros. Y no lo hizo por una simple debilidad suya, ni por casualidad, ni porque lo sorprendieron en alguna situación de indefensión. No. Él muere por nuestros pecados, dice, conforme a las Escrituras. Hay mucho que revisar allí, pero a lo menos podríamos levemente centrarnos en el profeta Isaías. Cuando dice en el capítulo 1 que todos nosotros, sin excepción, éramos como una llaga podrida de la cabeza y hasta los pies. Ninguna posibilidad de contacto con Dios, ninguna posibilidad de acercarnos a Dios. Pero en el capítulo 6 va a decir que el Padre pregunta en esta necesidad que Él tenía de salvarnos a los pecadores. El Padre dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y la voz del bendito Hijo se levanta para decir, heme aquí, envíame a mí. Bendito y alabado es el Señor. En el capítulo 53 va a decir la profecía que este cordero, aleluya, al igual que pasó con Isaac, este cordero debería terminar yendo hacia el matadero y en silencio, dice, sin abrir su boca. Finalmente sería entregado en manos de inicuos, en manos de pecadores. Finalmente debía cumplir con todo lo que estaba dispuesto en la ley, con todo lo que estaba dispuesto en los mandamientos de Dios. Mandamientos que en todo nos afectaban, porque cada mandamiento que estaba en la ley de Moisés mostraba nuestras debilidades y lo mal que lo hacíamos respecto de Dios. Incluyendo aquello de que por no cumplir la ley, por no ser capaces de cumplir la ley, estábamos bajo una permanente maldición. Sin embargo, Jesucristo, como está escrito, Él toma todo nuestro pecado, toda nuestra carga. Y el Padre dice, puso sobre
sobre Él, bendito sea, todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. El Padre cargó sobre Él toda nuestra inmundicia en la condición en que estábamos. Bendito sea el amor de Dios por nosotros, pero bendito sea el servicio de Cristo su Hijo, una vida de obediencia al Padre, una vida cuidando de agradar en todo al Padre. Por eso que el Padre, con tanta gloria, con tanta fuerza, el día que el Hijo se bautiza en el Jordán, el Padre abre, aleluya, abre puertas en los cielos para proclamar con autoridad: ese es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Aleluya. Gracias damos al Padre por darnos a su Hijo, y gracias damos y honramos al Hijo por ofrendarse por nosotros. Pablo va a decir, capítulo 15, versículo 4, que este Jesús que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, va a decir que luego fue sepultado. Versículo 4, fue sepultado. Y esto es muy importante, es muy glorioso entenderlo, especialmente por lo que Miqueas dice en el capítulo 7, que el Señor tomó todos nuestros pecados en Cristo y los sepultó, dice. Amén. Los echó en las profundidades del mar. Y dice que el Señor nunca más se acuerda ni se acordará de aquellos pecados que ya fueron sepultados con Cristo. Bendito, bendito y alabado es el Señor. Pero termina el versículo 4 diciendo el apóstol que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí se cumplen tantas cosas en las cuales quisiéramos poder a lo menos dejarlas dichas. Lo primero es el cumplimiento irrestricto a la palabra profética de Dios. Estaba dicho especialmente en el libro de los Salmos. El Espíritu decía, hablando en la figura de Cristo: no permitirás, dice, que tu santo vea corrupción, ni dejarás mi alma en el Hades, en el lugar de los muertos. No lo permitirás, no lo permitirás. El apóstol Pedro va a escribir y va a decir que Cristo el Señor, el día que en la carne fue crucificado, dice que sin embargo, mientras la carne estaba allí sepultada, dice que en el Espíritu el mismo Hijo de Dios fue y predicó a los espíritus encarcelados las buenas nuevas, predicó el Evangelio a aquellos que habían muerto, muchos con esperanza, otros sin esperanza, pero Él fue y anunció a todos, aleluya, que el camino al Padre, que la puerta a la casa del Padre se había abierto en este sacrificio de Cristo el Señor. ¿Qué hace el bendito Dios y Padre? Recibe la ofrenda de obediencia de su Hijo y al tercer día lo levanta de entre los muertos. Bendito es el Señor. La profecía respecto a la resurrección, una de las muchas, dirá en el Salmo 110, verso 1, dijo el Señor a mi Señor: siéntate, amén, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos los enemigos bajo tus pies. Luego el Padre, ¿qué hace entonces? Muestra todo su poder. Y debo terminar aquí, pero recordando dos cosas. Lo primero es lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 1, a partir del verso 19 y 20. 19 habla de la supereminente grandeza del poder de Dios que levantó, que operó en Cristo, dice el verso 20, resucitándole de entre los muertos. Pero luego nos revela una verdad que la iglesia debe recibir, pero debe también tomarla, debe guardarla y gozarse en esto, porque dice que el Padre puso a su Hijo a su diestra, ¿sí? Pero dice en el verso 21 que lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y lo pone sobre todo nombre,
no solo los nombres de este siglo, sino también los que se levanten, dice, en los siglos venideros, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Para la iglesia es fundamental saber que el Padre puso a Cristo su Hijo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el siglo venidero. ¿Sabe por qué es tan importante? Porque el apóstol va a hablar en el capítulo 6, verso 12, y va a decir que la iglesia está en una lucha permanente, en una batalla constante, no contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad de las regiones celestes. Y cuando la iglesia de Dios no se le ha revelado esta verdad preciosa de que Cristo es el Señor, sentado a la diestra del Padre, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, cuando a la iglesia no se le ha revelado que el Padre le ha dicho a su Hijo, siéntate a mi diestra para gobernar, y te pongo y te pondré sobre toda cosa creada, absolutamente sobre todo. Si la iglesia no entiende esto, si la iglesia no vive esta verdad en su vida, entonces la iglesia anda siempre con temor, anda huyendo del maligno, anda temiendo la lucha, anda buscando frases bonitas que le cubran. La iglesia necesita recibir revelación de Dios, como lo hace este día por gracia de Dios, el Espíritu Santo del Señor, revelándonos y recordándonos esta verdad tan hermosa. Jesucristo, al ser resucitado de entre los muertos, es levantado por el Padre con absoluto poder, aleluya, con toda autoridad. Y dirá la carta a los Filipenses en el capítulo 2, que el Padre, al levantar a su Hijo de los muertos, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, aleluya, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y para que finalmente ante ese nombre, entonces, donde las rodillas han de doblarse, dice también que toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios nuestro Padre. Iglesia del Señor, gócense en el anuncio del Evangelio de Dios. Iglesia de Dios, honremos al Señor, porque Cristo murió por nosotros conforme las Escrituras, fue sepultado y fue resucitado con poder por el Padre. Pero iglesia de Dios también, dispónganse. Este es el tiempo, es de absoluta necesidad que cada uno de nosotros se transforme en un gran parlante que anuncia que Jesucristo es la respuesta, Jesucristo es la solución, Jesucristo es la ofrenda. Aleluya, que el Padre recibió para que los que estaban y están muertos en Cristo tengan vida, los que están en oscuridad en Cristo tengan luz. Los que están desesperados y sin esperanza en Cristo reciban esperanza de salvación y de vida eterna. Que Dios, el Señor, bendiga sus vidas. Permítanme exhortarles a tener un tiempo allí en familia o en el lugar donde estás oyendo y recibiendo esta palabra. Te invito a que inclines tu rostro y tengas un tiempo. La familia se reúna y haya tiempos sobre todo para honrar al Señor, darle gracias, alabarle, pero también para decirle al Señor que queremos ser portadores de tan buen anuncio, de tan buena palabra de Dios. La gloria y la honra son para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén al Señor.